Vamos a empezar la clase del día de hoy, 20 del 4. Y ahora, ya que hemos pasado la primera parte, que es la parte generalizada de lo que es la evaluación de proyectos, ahora vamos a la parte de cuantificación. ¿Cómo cuantificamos y sacamos de algún modo la forma de medir? ¿Ya? Y esa incertidumbre que tenemos nosotros en hacer un proyecto, si va a resultar o no, tratamos en cierto modo, mediante estas ecuaciones matemáticas, a acercarlas, ¿ya? Y hacerlos cada vez más certeras. Buscar que esa especie de duda que teníamos grande cada vez sea más chica. ¿Mm? Y para eso vamos a estudiar un poco de matemática financiera. ¿Ya? Entonces, vamos a lo que vamos el día de hoy. Vamos a checar esto. Entonces, vamos a la evaluación de proyecto, clase 2. Esto se lo voy a enviar, por cierto, al correo, como siempre lo estaba haciendo, ¿ya? Para que ustedes lo tengan, lo repasen y lo vean. Entonces, lo primero que vamos a ver y definir es lo que se llama la palabra interés. Esto no tiene que ver con ese interés hormonal que existe en algunas personas. Este tiene interés en esta señorita, en este varón, etc. No, no es por ahí la cosa, ¿ya? El interés tiene que ver con respecto al valor que tiene, ¿ya?, el dinero. Pero el interés dice que es una manifestación de su valor a través del tiempo. Qué interesante esto, o sea que a través del tiempo el dinero tiene valor. Sí tiene valor. Entonces eso se conoce con el término de interés. Pero ¿cómo opera? Entonces dice que el interés es una diferencia o incremento entre una suma original de dinero prestado y la suma final de vida. O también puede decirse como la suma original invertida y la suma final acumulada. ¿Ya? Fíjese que la palabra suma, aquí se le da el equivalente a monto, ¿cierto? Entonces, se hace referencia a la inversión original, y aquí está la palabra, o al monto del préstamo como el principal. Si una persona invirtió cierta cantidad de dinero en algún momento del pasado, su interés será, fíjense, el interés va a ser la suma final acumulada menos la suma original invertida. Vale decir, si yo voy y digo, a ver, coloco 100.000 pesos. Ya, 100.000 pesos. O se lo presto a alguien 100.000 pesos. Y le digo, mira, cuando tú me lo devuelvas a fin de mes, me vas a dar 100.010 pesos. ¿Ya? 110.000 pesos, perdón, 110.000 pesos. Entonces, la suma original invertida serían los 100.000. Pero lo que me retorna a mí, que es la suma final acumulada, serían los 110.000 pesos. Por tanto, el interés sería de 10.000 pesos. ¿Les quedó claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿A todo le quedó claro? ¿Hay alguien que tenga duda? Por favor, díganlo. No, profe, ninguna. Ya. Entonces, fíjense que aquí hay una diferencia. Entonces, analicemos un poco esta diferencia. Y dice lo siguiente. Si el resultado de esta diferencia que está aquí es negativo, significa que la persona perdió dinero. Y si hay pérdida de dinero, entonces no hay interés. Porque el interés siempre tiene que ser positivo. Por otra parte, si logró en préstamo dinero en algún momento pasado, el interés será el monto, fíjense, ahí ocupa otra palabra que significa lo mismo, monto debido ahora, menos el principal original. Claro, ¿cierto? Pero la palabra este interés, muchas veces podría decirse que tiene un aspecto de lucro, algo peyorativo como algo maligno, en fin. Bueno, analicemos un poco de esto, porque nos habla que el dinero se manifiesta a través del tiempo. ¿Cómo es eso? Si ustedes, supongamos el caso mío, ya, supongo que me pongo yo como ejemplo.
Suponga que me dan a mí, qué sé yo, un bono en la universidad, ¿cierto? Un bono, suponga que sean de 500.000 pesos, por así decirlo, para hacer el bono que dan el gobierno. 500.000 pesos. Y resulta para que yo quiero comprarme algo. Y tengo bien visto que voy a comprar con ese dinero exactamente esa cosa. Entonces, para que no me lo pille mi señora, yo lo escondo, ¿cierto? Y lo escondo tan bien que después se me olvidó dónde estaba. Y por más que lo busqué, no lo pude encontrar. Al final, a juego perdido me rendí. Y resulta que pasó un año, ¿ya? Y haciendo aseo, porque me mandó a hacer aseo mi señora, y ordenar, ¿no es cierto?, las cosas. Resulta que moviendo por aquí, esto, para allá, ¡ja!, encontré los 500 lucas. Me puse de rodillas y clamé a los cielos, dando gracias por haber encontrado esos 500.000 pesos. Bueno, entonces digo yo, ahora voy a comprar lo que yo tanto quise comprar. ¿Listo? Parto a comprarlo y resulta que el señor de la tienda me dice, no, pues amigo, esto vale más caro. ¿Pero cómo es esto? No, pues vale más caro. ¿Y por qué vale más caro? Bueno, porque las cosas han subido. ¿Y por qué han subido? Bueno, porque en economía hay algo que se conoce que se llama inflación. Listo. O sea, que el dinero en algún momento, a través del tiempo, va perdiendo su valor por efectos mismos de este uso que se hace de él. ¿No es cierto? Es por eso que muchas veces, cuando se presta o se pide prestado una cierta cantidad, se entiende que cuando se va a devolver ese dinero, de alguna manera tiene que ser compensado por lo que a través del tiempo perdió en su valor. Eso sería la teoría, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal, ¿ya? Pero muchas veces eso no ocurre, porque el que presta no solamente quiere recuperar el valor perdido a través del tiempo, sino que también tener una ganancia extra, ¿cierto? Claro, y eso ocurre así con los prestamistas, con los bancos, etc. Con todos lados ocurre lo mismo. Bien. Pero hay algo interesante aquí. Resulta que cuando yo digo, a ver, yo presto 100.000 y me devuelven 110, y mi interés es 10.000 pesos. Ya, interesante. Pero si viene otra persona y dice, no, yo también presté, ¿cómo se llama? 100.000 pesos, pero me devolvieron 150.000 pesos extra. Entonces, no podemos estar hablando nosotros de esta particularidad en estos términos muy amplios. Entonces, buscamos una manera de alguna manera de interpretar aquello. Entonces, la forma de interpretarlo es buscando una participación, pero porcentual. Entonces, sacamos lo que es el interés porcentual. ¿Ya? Vale decir, de cualquier modo, hay un aumento o decremento en la cantidad de dinero que se invirtió o prestó originalmente. Y el incremento por encima de la suma original es el interés. Ya lo dijimos recién. Entonces, el interés es conveniente y suele escribirse como un porcentaje, aquí viene la palabra que le digo yo, porcentaje de la suma original por unidad de tiempo. Y el resultado de ello es lo que llamamos nosotros tasa de interés. Es decir, definimos como la tasa de interés es el interés originado por unidad de tiempo. Fíjense, interés originado por unidad de tiempo. Claro, porque no va a ser lo mismo un cierto porcentaje al 10% semanal que el 10% mensual o el 10% semestral o anual, dividido por la suma original. Y eso le sacamos el 100%, multiplicamos por 100, para sacar el porcentaje. Entonces, un periodo de tiempo común en el cual se expresa una tasa de interés es el año. Pero también puede ser también, ¿cómo se llama? Etapas menores, como por ejemplo 10% mensual,
4% semestral, etc. Y por lo mismo, la unidad de tiempo utilizada al expresar una tasa de interés debe ser identificada debidamente. O sea, no basta con decir la tasa de interés es del 10%, pero con respecto a qué tiempo. A eso hay que mencionar. Por eso aquí 4% semestral, 10% mensual. ¿Ya? Estimados, preguntas al respecto. No, profe, clarito. No, profe, ninguna. ¿Sí? ¿Les queda claro, muchachos? ¿Habían ustedes escuchado hablar de esto? Sí, profe, casi todos los días en las noticias. Todos Sí, los meses de todo de cuenta. sí, es verdad. Ya, claro. Ya, sigamos entonces. Está interesante esto. Un ejemplo. Una persona invirtió 1.000.000 de pesos el 1 de enero de cierto año en el Banco de Inversiones El Generoso. ¿Ya? Y retiró un total de 1.460.000 exactamente un año más tarde. Entonces le pide, primero, determina el interés obtenido y segundo, la tasa de interés sobre la inversión. Bueno, el interés ya vemos que era la cantidad recibida menos la cantidad original prestada, ¿cierto? Por tanto, la diferencia de esas dos cantidades son 460.000 pesos. Bien, pero ahora la tasa de interés es con respecto a la suma original, que son el millón. Por tanto, los 460.000 anuales, porque estamos hablando de un año después, dividido por 1.000.000, multiplicado por 100, me da un 46% anual. Es decir, resulta que la persona que invirtió 1.000.000, a la vuelta de un año ganó un 46%. Cantidad muy buena, ¿cierto? También se puede plantear el caso, fíjense, que conocida la tasa de interés, lo aplicamos a un monto de dinero dado, con el fin de conocer la deuda final. Ah, ¿cómo es eso? Por ejemplo, una empresa desea obtener un préstamo bancario de 20 millones, ¿cierto? Y a un año plazo, con un interés del 8.15%. Estamos hablando de un año, es 8,15% anual, para adquirir un nuevo equipo de producción. Calcule, primero, el interés, B, el valor total adeudado después de un año. Veamos el interés. En primer lugar, el interés se va a generar de los 20 millones por la tasa de interés que tiene aplicado anualmente. Por tanto, a multiplicar estas dos cantidades, le va a dar 1.630.000. Fíjense que esto que está aquí vendría a ser lo mismo que el interés, la diferencia de 21.630.000 menos los 20 millones. Eso le da lo mismo los 630.000. ¿Se fijan? Ya está. Entonces, resulta que ahora después le pregunta el total a pagar después de un año. ¿Ya? Si tenemos nosotros 20 millones y le sumamos el interés que son estos, 1.630.000, querían 21.630.000. Por tanto, en el caso de saber la cantidad de dinero obtenida con una cierta tasa de interés y el interés ganado, ¿ve? Y tenemos nosotros esta cantidad, el valor adeudado después de un año. ¿Les quedó claro, chiquillos? Como el agua. ¿La agua el mapocho? Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En el caso, por ejemplo, ya el total a pagar después de un año es eso, pero si lo prolongamos a más años, ¿sería agregándolo Sobre esto que a lo está aquí, original? Ah, por el ya. segundo año. Ok. ¿Ya? ¿Ya? Por eso que vamos a ver después, lo que viene a continuación, es la tasa de interés compuesto. Vamos a ver dos tasas de interés que hay, tasa de interés simple y tasa de interés compuesto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay otro ejemplo más. Calcule la suma de dinero que debe haber sido depositada hace un año para tener ahora 126.000 pesos a una tasa de interés del 12% anual. Y B, calcula los intereses ganados durante este periodo de tiempo. Bueno,
El total acumulado va a ser la suma original más la suma original multiplicado por la tasa de interés devengado. ¿Cierto? Entonces, lo que tenemos, si no conocemos la cantidad original, porque dice haber sido depositado hace un año, eso es lo que nos pide calcular, no sabemos cuál es. Entonces, X. Ese X lo multiplicamos por 0,12. Estas dos que está aquí tienen que darnos a un total de 126.000, que eso es lo que se espera obtener. Pero en este lado de la ecuación me interesa saber cuánto vale X. Entonces, X lo factorizo y me queda 1 más 0,12 y eso me da 1.12 por X, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? Me queda que X sería 126.000 dividido por 1.12. Por tanto, la cantidad original deberían ser 112.500. Ahora, ¿cuál sería el interés? Es la cantidad original a la cual yo le estoy a 126.000, que es lo que he devengado, ¿ya? Menos la cantidad original, 112.500. Por tanto, serían 13.500 el interés. ¿Ya? Esto es parecido a lo que ustedes hacen normalmente como ejercicio cuando calculan el IVA en una factura, ¿o no? Fíjense, ¿qué es lo que hacen para calcular de cuánto es el monto? Si suponemos que nosotros le dice con IVA incluido, a veces. ¿Ya? Fíjense lo que tenían, 126.000, eso es la cantidad total. Lo divido por 1,12 y eso me da la cantidad que yo debo de a dónde procede esto. ¿Ya? Aquí vemos nosotros lo que hablamos recién, que era el dinero en el tiempo. Este es un concepto muy interesante, ¿ya? Y que hay que tenerle, en cierto modo, respeto. ¿Ya? Muchas veces se ha experimentado que el dinero pierde su valor real. Mire que hay una palabra que está dada ahí, valor real. ¿Ya? ¿Por qué le dice que es valor real? Entendería que se refiere al valor que tiene cuando se confeccionó se creó ese dinero, ¿no? No. Cuando yo fabrico un billete de 20.000 pesos, ¿ya? Ese billete tiene el dibujo, tienen todos los sellos y todo el cuento, ¿cierto? Y dice ahí 20.000 pesos. Yo lo puedo guardar en una bóveda durante, no sé, 50 años, y cuando abro la bóveda y saco el billete todavía dice 20.000 pesos. Y está intacto con todas sus cosas. Pero cuando lo quiero transar en el mercado, no vale 20.000 pesos. Entonces estamos hablando que hay dos tipos de valores. ¿O no? ¿Se dieron cuenta de lo que yo le acabo de decir? El dinero, cuando es emitido, tal como se los manifesté recién, eso se llama su valor nominal. Valor nominal. Pero cuando ese valor nominal, ese dinero, ese billete, yo lo transo en el mercado, lo transo, es decir, lo comercializo, lo cambio, compro cosas, compro bienes, ¿cierto? Entonces pago con eso y lo transformo en un valor real que se llama. Entonces lo que está perdiendo a través del tiempo es el valor de transacción, es decir, el valor real. El valor que tiene como nominal sigue permaneciendo intacto, siguen siendo los 20.000 pesos. Pero su valor real, cuando yo lo voy a transar en el mercado, es totalmente distinto. Cambia inmediatamente. ¿Les quedó claro, muchachos? Sí, profe. Ya.
Entonces, aquí habla la definición, es que el dinero pierde su valor real en la medida que transcurre el tiempo. Y dice relación que una unidad de dinero hoy tiene mayor valor que la misma unidad de dinero en el futuro. Por cierto que sí, si lo estamos mirando desde ese punto de vista, un peso hoy vale más que un peso mañana. Así de simple. ¿Ya? Entonces, el otro concepto es que quien usa un capital, ¿ya?, necesariamente desea que éste le proporcione utilidad. Ahí tenemos nosotros conceptos de tipo microeconómico, ¿ya? Sí, porque todos los individuos, de una u otra manera, funcionan y se mueven en una economía con respecto a necesidades, ¿cierto? A motivaciones que de algún modo le llevan a iniciar ciertas acciones. Ya Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, él hablaba de este fenómeno y le llamó así la mano invisible. ¿Ya? Adam Smith decía en un aspecto, porque él estaba muy cerca de los puertos, entonces decía, llegan a los puertos los buques cargados de mercaderías y ahí lo están esperando mucha gente en carretones y qué sé yo, que los transportan a esa mercadería y los vacian a sus transportes y los llevan a otro lado. Ahí llegan a las bodegas y hay otras personas que están esperando también para poder descargar aquello. Y días después lo están transportando a otros que lo necesitan. Y así suma y sigue. Entonces Adam Smith preguntaba, ¿quién le dio la orden a esos capitanes de buque para llegar a ese puerto? ¿Por qué llegaron a ese puerto y no a otro? ¿Quién le dio la orden a esos señores que tienen carretones y qué sé yo, medio de transporte para ir a buscar la mercadería? Y así todo se movía de acuerdo a algo, ¿ya? Que Adam Smith todavía no conocía el concepto de utilidad, ¿ya? Pero lo tenía bien intuido. Entonces, él le llamó a todo esto el deseo, ¿ya?, de la necesidad imperiosa de cada cual de satisfacer algo, que le reporte un cierto beneficio, ¿ya? Que después fue mal traducida del inglés esa palabra y hablaban del egoísmo propio. Adam Smith jamás habló del egoísmo. Habló de la necesidad propia, de iniciativa propia de cada cual, en base a su propia satisfacción. Entonces decía este señor que en la medida que el panadero fabrica pan, él lo que está haciendo es satisfacer una cierta necesidad propia, pero en el fondo también estaba cubriendo una necesidad colectiva y no se daba cuenta que en cierto modo también estaba ayudando a quienes que necesitaban de aquello. Lo mismo hacía el carnicero, el panadero, no, el agricultor, etc. Todos de alguna manera se relacionaban y en cierto modo cooperaban para que esta sociedad fuera cubierta con necesidades reales. Entonces, nos dice aquí que un capitán necesariamente desea que éste le proporcione utilidad. Claro, hablamos ahora de la palabra utilidad, ¿cierto? Utilidad ya sabemos a qué se refiere, utilidad económica, siendo por tanto ese su costo de uso. Interesante. ¿Ya? La utilidad está en relación al costo de uso. ¿Ya? Este uso de capital no es gratuito, como tampoco lo es el usar herramientas, tierras, maquinaria, etc. También puede ser de orden legal el hecho que se paguen intereses por usar fondos del propietario, como acontece cuando una persona pide un préstamo a un banco o como sucede con los accionistas, quienes reciben dividendos por el uso del capital aportado, siendo una decisión desde un punto de vista moral de quienes administran. Pero, ¿cómo se puede encontrar el modo que ese dinero futuro tenga su equivalente monetario en el presente? Claro, ¿cómo hacemos ese símil? ¿Ya? ¿Cuánto
es el valor en el futuro y cuánto es ahora. Un ejemplo de esto. Resulta que harán unos, no sé, unos 40, 50 años atrás, había una casa que fue habitada durante muchos años por unas personas y resultado de ello, cuando murieron los dueños que eran los originales, llegaron los nietos, qué sé yo, hermanos, que en fin, a habitar esa casa. Y entre las cosas que encontraron unos baúles. Y dentro del baúl había unos documentos en los cuales, cuando hubo la guerra de secesión, a esa propiedad le habían expropiado sus animales. Las tropas, cuando pasaban por ahí, le expropiaban los animales, le entregaban a nombre del gobierno un documento en el cual el gobierno se comprometía a pagarle, ¿ya?, por esos animales y el perjuicio que le había ocasionado. Pero resulta que esos fueron guardados ahí, la guerra había terminado hace ya muchos años, ¿ya?, casi 2 siglos. Entonces, estos señores buscaron un abogado y demandaron al Estado para que les pagara, ¿ya?, ese contrato que se había hecho en ese intertanto. Ahí tenemos entonces la pregunta: ¿cómo se puede encontrar el modo que ese dinero futuro tenga su equivalente monetario en el presente? Es decir, veamos. Es decir, si nosotros lo pensamos de otra manera, ese documento, cuando fue firmado para pagarlo en el futuro, ¿cierto? Ya, pero en el futuro tiene que tener un valor equivalente a lo que significó en el momento de firmar el contrato. Bueno, ocuparon personas especializadas en esto, grupos contables y qué sé yo, para hacer el equivalente en dinero, en dólares, de esa época a lo que representaba en la actualidad. Y la verdad es que era una cantidad de plata bastante grande. ¿Bien? Bien, interesante, ¿no es cierto? Pero ahí tienen ustedes que el uso del capital, de algún modo, se manifiesta a través del tiempo. Lo que decía en un principio. Entonces, el modo que ese dinero futuro tenga su equivalente monetario en el presente es lo que se hace con una tasa de interés. Ese es el quid del asunto. Es decir, la tasa de interés va a ser la que, en cierto modo, nos va a dar el cambio a través del tiempo. Por cuanto una unidad monetaria con un valor hoy tiene su equivalente futuro. Y esto es porque dicha unidad monetaria en valor presente puede aumentar su valor nominal mediante la inversión que de ella se haga y de este modo ganar interés. Por tanto, el interés correspondería al costo pagado por usar el dinero presente durante un periodo de tiempo determinado. Entonces el interés viene expresado en una tasa porcentual. Y esta tasa porcentual representa el porcentaje de ganancia obtenido por el dinero comprometido en una determinada inversión. ¿Ya? Por ejemplo, si se considera a una persona que desea colocar su dinero, por ejemplo, 100.000 pesos, a una tasa de interés del 7% anual que le ofrece una institución financiera, ese 7% indica que por cada peso empleado se debe recibir a la vuelta de un año una cantidad adicional de 0.07 pesos como pago por el uso del capital. Su dinero equivaldría a 107.000 pesos un año más tarde. ¿Cierto? O sea, que la relación que hace la conversión futuro-pasado sería la tasa de interés. ¿Qué le va hallando, señores? ¿Qué le hallando, estimados damas, caballeros? Silencio en la noche. Opiniones, muchachos. Nadie me va a decir nada.
Todo claro yo, profe, por lo menos. Ya, Daniela. ¿Y el resto? ¿Qué dice el público, como dice el guatón Francisco? Yo me escucho bajito. ¿Qué dice el público? ¿Hay alguna opinión? Yo ¿Les lo quedó estoy claro? procesando. ¿Cómo dice Estefanía? Lo estoy procesando. Ah, ya. O sea, está en este momento en un loop, ya, mental. Qué interesante, ¿ya? Interesante, porque hay cosas que uno las va encontrando algo nuevo, interesante, que vayan aprendiendo cosas nuevas y en cierto modo les sirve, ¿ya? Sigamos. Aquí hay una cosa interesante. Pero también se puede pensar que aquellos 100.000 pesos que invierte ahora al 7% anual, pierde la oportunidad de obtener beneficios de emplearlos durante un año en otro medio. Sí, pues. Ahí viene lo que llamamos el costo de oportunidad, ¿cierto? Claro, si yo invierto en esto, en el 7%, esos 100.000 pesos, ¿por qué no puedo invertir eso en otra cosa que quizás me otorgue más? ¿Cierto? Bueno, entonces pierdo la oportunidad de emplearlo durante un año en otro medio. Luego, esta situación se le conoce como costo de oportunidad, lo que yo, en cierto modo, también les mencioné. Ya que como se sostuvo antes, el capital no es gratuito y se fuerza la situación a fondos propios que se guarden debajo del colchón, podemos inferir que allí también existe el costo de oportunidad asociado al no invertirlos y obtener utilidad, y no obtener utilidad. Claro, si yo también tengo un costo de oportunidad, si yo pesco esos 100.000 pesos y no deseo invertir, sino que los guardo debajo del colchón, ¿qué ocurre con eso? No obtengo utilidad, no los invierto, pero también significa un costo de haber perdido este 7%. ¿Ya? ¿Cómo se puede determinar todo esto de una manera más estructurada? Si se remite a las definiciones anteriores, se tiene el total ganado, decimos nosotros que es la suma original, más la suma original por la tasa de interés, ¿cierto? Claro. Es decir, si nosotros estamos de este ejemplo que está aquí, al 7%, serían, el total acumulado, serían los 100.000 más los 100.000 por el 7%, y esto me daría 107.000 pesos. Es decir, la cantidad de 100.000 pesos tiene su equivalente de 107.000 pesos al término de un año por medio de la tasa de interés. Eso es. Es decir, estas dos cantidades son equivalentes entre sí por el interés del 7%. Nada más que por eso. Usted le cambia la tasa de interés y igualmente tendría una equivalencia en el tiempo. ¿Ya? Preguntas. Las estafas piramidales estaban en función de ofrecer un mayor interés al final del cabo de un tiempo. Eso es lo que decía Rafa Garay, ¿no? Sí, pero ese es un robo. Claro, Ese es un robo que no lo hizo Garay, sino que había otro, más tramposo todavía, ¿ya? Que lo hizo antes. Y después lo hizo un norteamericano tiempo después, y a ese le dieron más o menos como 90 años de prisión. No, son así los gringos, tengan cuidado. O sea, los gringos en Estados Unidos las cosas no son como aquí, que le mandan a leer no sé, un librito o hacer una clase de ética. No, ¿ya? Allá los condenan a los tipos, y los condenan fuertemente. ¿Ya? ¿Por qué los condenan fuertemente? Por una razón muy simple, por su idiosincrasia de tipo religiosa que tienen ellos, que sus raíces fueron realmente de los cuáqueros, fueron adventistas, sabatistas, no sé, pues de todo. Entonces, para ellos la moral es muy fuerte, y el tipo que transgrede las normas de confianza no merece la pena del infierno. Es así de simple. Si no, pregúntele qué le pasó al Capone. No lo pudieron condenar por los crímenes que cometió, sino que lo condenaron a 20 años en Alcatraz por haber evadido impuestos solamente.
Nada más que por eso. ¿Qué le hallan? ¿Ya? Así de simple. Ahora, fíjense que estamos hablando del equivalente en el tiempo. Ahora nos puede decir usted la tasa de interés, para allá, la usura, en fin. Sí, de acuerdo. ¿Ya? Pero resulta que aquí viene el cuento. El cuento está en que una cierta tasa de interés puede ser aceptada o no. Puede ser que de algún modo le convenga o no le convenga. Ahí está la decisión del individuo de aceptarla o no. A veces se ve impelido a aceptarla, ¿cierto? Y eso sería inmoral para quien lo está obligando. ¿Ya? Pero entonces, por eso que, en cierto modo, si uno mira cómo son los negocios en Estados Unidos, en Europa en general, los tipos no piensan en grandes tasas de interés. No, para ellos no es así la cosa. ¿Ya? Porque en cierto modo tiene que haber un interés justo. Eso es el que se piensa siempre. ¿Por qué? Porque ellos tienen claro que para que una economía funcione, fíjense lo que les voy a decir, para que una economía funcione, tiene que haber confianza en el mercado. Si no hay confianza, entonces esa economía se autodestruye. Así de simple. Es decir, quien presta esos 100.000 está convencido de que le van a devolver esa cantidad de dinero incrementado en la tasa de interés que se acordó. ¿Ya? Es decir, de alguna manera, el que se mete a un préstamo, ¿ya?, para comprar una vivienda, sabe que de alguna manera va a tener que pagarlo. Hay confianza en eso. ¿Se fijan? Entonces, cuando en las economías no existe aquello, empiezan a fracturarse. Y tenemos casos realmente terribles, como es la economía argentina. La economía argentina, muchachos, es porque le han puesto rueda al país. Ese es el problema. Los inversionistas allá, saben ustedes que para poder invertir en Argentina, lo que hacen es tomar en cuenta cuánto es el costo que significa, ¿ya?, la inversión, y a eso le suman más o menos un 15 a un 30%, imaginen, un 15 hasta un 30% del pago de coimas. Así se maneja la situación allá. De lo contrario no funciona. Así de simple. Y todo el mundo sabe eso. Y todo el mundo lo acepta así. ¿Ya? Y por eso que tenemos hoy día una economía como ellos, que está en default, que no paga, y se hacen los lesos, ¿no? Y les botan a choro, más encima. No, no vamos a pagar, no. Punto, se acabó. Remátenos el país. Listo. Pero como sabe que hay demasiado interés en invertir y qué sé yo, sabe que le van a dar de alguna manera, ¿ya?, oportunidades. Y la cuestión sigue ahí y se mantiene. Pero si fuera un país que no tuviera grandes riquezas internas, lo habrían hecho bolsa hace rato. Simplemente, ¿cómo le hacen bolsa? Se le acaban los préstamos. Ningún país le presta nada. Porque todo el mundo sabe que no va a pagar. Es que es un tramposo. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando una persona adquiere, como Garay? ¿Ustedes creen que alguien va a hacer negocio con Garay? No. ¿No es cierto? El caso del asunto piramidal, que tú tomaste en cuenta, no tiene que ver con la tasa de interés, sino que tiene que ver con otra cosa mucho más elaborada. A ver. Vamos viendo. Vamos viendo, dijo el ciego. Yo tengo una persona. Entonces, esa persona le compromete a 2 personas más pagarle una cierta cantidad de dinero. Pero para pagarle a estas personas, lo que hace es buscar a 4 personas más, de modo tal que paguen
lo que está comprometido a pagar a estos que están aquí, van a tener que pagar a estos dos que están acá, más el interés comprometido. Bueno, pero ahora queda la deuda con estos 4. Entonces, para pagar estos 4, lo que hace es buscar otros, ¿ya?, personas más, de modo tal que le sigan financiando toda esta farsa a los que están arriba. ¿Ya? Así. Entonces, todos estos van a pagarle lo que le prometieron a estos que están acá, más una cierta tasa que se va a ir llevando este. Este es el que va a ir ganando los recortes que ocurren aquí y los recortes que ocurren acá. Y así sucesivamente, por eso se va formando una especie de pirámide. Entonces va a llegar a un punto intermedio en que la cuestión va a empezar a faltar gente. Entonces le va a prometer menos interés, menos plata. Y como la gente del grupo dice, bueno, ya entre no invertir, invierto. Siguen pagando todavía, y siguen pagando y le sigue llegando plata a este otro de arriba. Hasta que finalmente llega un punto en que esta cuestión no da para más y se rompe esta cadena. Y cuando se rompe esta cadena, se ha forrado en plata, ¿cierto? Y estos otros que están aquí pagan las deudas de todo el resto. ¿Ya? Entonces, lo que le ocurrió al que hizo esto es que lo pillaron. ¿Ya? Vinieron estos otros, empezaron a este que tiene que pagar, me tiene que pagar. Entonces, lo agarró la justicia en Estados Unidos y lo tiraron a 80 años. Es un tipo que tenía como 60 y le tiraron unos 80 años más, así que de ahí va a salir en una bolsa para afuera. Ese es el cuento. ¿Ya? Lo que pasa es que la justicia anglosajona es muy distinta a la justicia que tenemos nosotros. Nosotros, estimados jóvenes, voy a salir un poco del tema, hemos heredado la justicia francesa, que vino después de la Revolución Francesa. La justicia francesa, bien dicho. Ellos no. Ellos vienen de la justicia inglesa. ¿Cuál es la diferencia? La justicia francesa, ¿ya?, piensa que el juez es un imbécil. Y como tal, este tipo no tiene capacidad como para poder emitir un juicio por sí mismo. Entonces le llena de códigos. Le llena de códigos de tal modo que este que está aquí tiene que ceñirse a los códigos que están impuestos acá. En cambio, la justicia anglosajona dice no, el juez es una persona culta y con discernimiento. Por tanto, si bien existe, hay códigos, pero son los mínimos posibles. Y este le puede discernir, ¿ya?, en cuanto a la pena y a las decisiones con respecto al juicio. Por eso que la justicia en Estados Unidos, en Inglaterra, qué sé yo, no es que sean duras las penas, sino porque los jueces que emiten las penas son duros. Así de simple. Hubo un caso de un entrenador que tenía a cargo unas gimnastas de élite que competían en los Juegos Olímpicos. Bueno, este Satanás lo que hizo fue abusar de estas niñas. ¿Ya? Resulta que se descubrió esa cuestión, lo tomaron preso. ¿Ya? Entonces, la jueza, yo leí el dictamen, ¿ya?, que apareció en la televisión, qué sé yo, y en la prensa. Entonces la jueza le dijo, yo no te voy a condenar, le dijo, por los crímenes que tú has cometido, le dijo, sino que te voy a condenar para que nunca más vuelvas a hacer algo así. Y como no hay pena de muerte, yo te voy a condenar por cada crimen que tú cometiste tantos años. Por tanto, estás condenado a 150 años de presidio. Así de simple. Y para adentro. Y se acabó la cuestión. Sin beneficio. ¿Qué le va hallando? Es porque los jueces tienen discernimiento. Pueden aplicar su criterio. Aquí no. Aquí está lleno de códigos.
¿Cuántos? Si ustedes leen la Constitución inglesa, ¿cuántos códigos tiene la Constitución inglesa? ¿Cuántos creen ustedes que tiene? Tiene poco, yo no sé si estoy bien, pero son como 8 o 6, por ahí. 12 códigos. Eso es todo lo que tiene. Y reparecía, los gringos también, pues tienen re pocas, no es tanto. No, porque el resto son otro tipo de leyes y están ceñidos por esto. Claro. En cambio acá, ¿cuántas leyes tenemos? No, llaman como 3 tomos ya. ¿Ya? Y cada ley contradice la anterior. Linda la cuestión. Vamos como en la 25.000. Sí, claro, y ahora van a ser mucho más. ¿Ya? No sé qué tontera va a salir de ahí, del monstruo que va a salir de ahí, de eso que van a crear como nueva constitución. Claro, porque van a haber llenos de florcitas motudas ahí que van a opinar cualquier lecera. Eso no me queda la menor duda. ¿Ya? Ya, sigamos. El pelambre. Sigamos, muchachos. Entonces, veamos acá. Dinero en el tiempo nuevamente. Pero si es posible llevar una cierta equivalencia futura, o sea, no solamente podemos traer el dinero al equivalente al pasado, sino también cuánto es hacia el futuro. ¿Ya? ¿No sería posible también hacer lo mismo hacia atrás, es decir, hacia el pasado? Desde luego, que si se piensa que aquella cantidad de dinero de 100.000 pesos debe tener su equivalente un año antes con la tasa de interés del 7% y cuyo valor es de 93 millones y tanto, y este valor, ¿cómo se puede calcular? Entonces, nuevamente los remitimos a los conceptos anteriores. Total ganado, suma original, más la suma original por la tasa de interés. Hacemos esta ecuación que está aquí y nos da, por supuesto, que esto que está aquí. ¿Ya? Nos da lo mismo, 993 millones y tanto. ¿Ya? Bien. Ahora viene lo que llamamos el interés simple. ¿Qué es el interés simple? El interés simple es aquel interés en la cual no aduce que hay periodos de tiempo en la cual gana interés el dinero. Es decir, le saca, ¿ya?, el concepto de interés a través del tiempo. Entonces nos dice que el interés simple corresponde a aquel en donde la cantidad de dinero principal acumulado o capital producido es directamente proporcional a los periodos de tiempo transcurridos. Nada más que eso. ¿Ya? Y a la tasa de interés a la que es sometido. Al ser directamente proporcional, no da cuenta de los intereses que se producen en cada uno de los periodos. Esto es interesante. No da cuenta de los intereses que se producen en cada uno de los periodos. Entonces la tasa de interés simple es simplemente esto, que es la cantidad de dinero principal por el número de periodos por la tasa de interés. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, un ejemplo. Si una persona desea obtener un préstamo de 100.000 pesos a 5 años en una institución financiera a un interés simple del 8% anual. La pregunta, ¿cuánto dinero deberá devolver a dicha institución financiera al cabo de ese tiempo? Entonces, veamos cómo funciona esto. Tenemos la cantidad original, el número de periodos, que son 5 años, ¿cierto? Y la tasa de interés. Por lo tanto, el interés total al modo de interés simple sería 100.000 por 5 por el 0.08. Eso me da un interés de 40.000 pesos. Por tanto, la cantidad pagada de 5 años van a ser los 100.000 más los 40.000, es decir, 140.000 pesos. ¿Ven? Así de simple es, vale la redundancia, el interés simple. ¿Ya? Miren lo que está ocurriendo acá. Esto también lo podemos reflejar en una cierta tabla. Veamos. Tenemos nosotros final del periodo de año 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cantidad obtenida en préstamo, 100.000 pesos. ¿Cuál es el interés? Bueno, serían 8.000, 8.000, 8.000, 8.000. Suma a pagar. Con 8.000 pagan 108.000.
con 8.000 en el segundo periodo pagan 116 y así sucesivamente. Por tanto, la suma total de pagada va a ser de 140.000. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ¿ya? Lo que gana en interés por cada periodo, porque estamos hablando del 8%, ¿ya? Entonces serían de 140.000 pesos en los 5 años, que es lo mismo que habíamos visto acá. ¿Ya? Ahora, el interés simple lo podemos nosotros cuantificar mediante esta fórmula. Entonces, la cantidad en el periodo n va a ser la suma original en el periodo 0 por 1 más n, que es el periodo n, por i y la tasa de interés. ¿Ya? Entonces, aplicando esa fórmula, para el periodo 5, serían los 100.000 por 1 más 5 por 0.08. Y entonces me dan los mismos 140.000 pesos. ¿Mm? También resulta aplicable cuando se desea saber el número de periodos que logra acumular cierta cantidad de dinero. Por ejemplo, un pequeño inversionista desea doblar su capital en cierta cantidad de años, para lo cual dispone hoy de 500.000 pesos. Y le ofrecen el 10% como tasa de interés simple. ¿Cuál es el tiempo que demora? Interesante, ¿no es cierto? Bueno, son los periodos N, lo que andamos buscando. Ver que lo que queremos nosotros equivaler a todo esto serían 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a los 500.000, que es lo que le ofrecen hoy, por 1 más n por 0.1. N es lo que andamos buscando. Hacemos las disposiciones algebraicas correspondientes y me da que n vale 10 años. O sea, en 10 años dobla el valor. Es decir, tenía 500.000 y en 10 años tiene 1.000.000. Eso es. ¿Les queda claro, chiquillos? Sí, profe. Sí, pero Ahora viene lo que llamamos el interés compuesto, que es lo que normalmente se usa. ¿Ya? Aquí sí se toma en cuenta el interés a través del tiempo. Por tanto, se va a cobrar un interés sobre un interés. Yo cuando recién miraba esto, el interés compuesto, para mí era una aberración. ¿Ya? Pero después lo fui entendiendo por el concepto de la temporalidad del dinero. Entonces, el interés compuesto es aquella forma de equivalencia temporal del dinero en el cual los intereses se acumulan en cada uno de los periodos. Claro, no es como el interés simple, que pasa por arriba. Es decir, sobre el principal más el interés debido. Entonces, de este modo, el interés compuesto se devenga intereses sobre intereses, reflejando totalmente, eso es lo que está haciendo, reflejando totalmente el valor equivalente del tiempo, del dinero en el tiempo. Eso es lo que está haciéndose aquí. ¿Ya? Es decir, buscando la forma en cómo se puede valorizar esto a través del tiempo. ¿Ya? No siendo así en el caso del interés simple, como hemos visto anteriormente. Es decir, el interés logrado en cada periodo de tiempo se agrega el capital inicial o principal para obtener, ¿qué cosa? Un nuevo capital, y sobre el cual nuevamente se calcula otro interés producido que se llama capitalización. Así se llama. Capitalización. Que puede ser no solo anual, sino también mensual, semestral, trimestral, etc. Ya después vamos a ver cómo se hacen los cambios. También, en otros términos, puede decirse que al final de cada periodo capitaliza los intereses devengados en el periodo inmediatamente anterior. Entonces, en una situación de transacción, las dos partes involucradas son el prestamista y el prestatario. Entonces, el prestamista espera recibir un ingreso futuro del capital entregado hoy al prestatario. Y aquí el capital futuro tiene su equivalente monetario descontados al valor presente. Veamos. Esto es lo que está diciéndose. El interés del periodo N va a ser el capital inicial más el interés causado por cada periodo por la tasa de interés. Veamos, en el periodo 0
va a equivaler al capital inicial. Tan simple como eso. Porque no hay interés, no hay tiempo, es cero, ¿cierto? En el periodo 1 sería el capital inicial más ese interés causado por el interés, ¿cierto? Me va a dar esta cantidad. Fíjense la fórmula que me queda. En el periodo 2 va a ser igual al periodo 1 más el periodo 1 por la tasa de interés. Y eso, de acuerdo a esto, me estaría dando, porque aquí tenemos que cuánto es ese sub 1. C sub 1 equivale a esto que está aquí. Por tanto, sería eso multiplicado por todo esto que está acá. Es decir, me daría, fíjense, C sub 0 por 1 más I elevado al cuadrado. El siguiente elevado al cubo. Y cuando hablamos del periodo n, sería la cantidad inicial, el capital inicial, por 1 más la tasa de interés, todo eso elevado a n. Esta es la fórmula del interés compuesto. ¿Ya? Esta es la cantidad devengada en el periodo n. Y este es la suma inicial. ¿Ya? Entonces, un ejemplo. Si una persona deposita hoy 500.000 pesos en una cuenta de ahorros del Banco Estado, que paga un interés del 6% semestral. Fíjense el periodo semestral. ¿Cuánto tendrá acumulado al final de 3 años? Fíjense que aquí hay algo interesante, que hay que tener ojo. Fíjense la tasa de interés, está expresado en semestres. Pero el periodo de tiempo al cual queremos hacer todos los cálculos son 3 años. Por tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es pensar en un año, ¿cuántos semestres hay? 2, ¿cierto? En 3 años, por tanto, van a haber 6 semestres, 6 periodos. Entonces, esta fórmula que está aquí, le aplicamos a 3 años, es decir, a 6 periodos. Por tanto, lo que se va a devengar en el periodo sexto, que son los 3 años, serían los 500.000 por 1 más la tasa de interés, que es el 6%, elevado a 6. Es decir, serían 709.259 pesos. Eso es lo que debería recibir al cabo de 3 años, ¿ya? A una tasa del 6% semestral. Aquí tenemos nosotros una tabla que nos muestra el interés compuesto, cómo se va generando. Fíjense que tengo la cantidad depositada que son 500.000. En el periodo 0, por supuesto que no hay nada que se acumule. Al periodo 1, yo tengo una tasa de interés del 6% semestral. Por tanto, le calculo el 6% a 500.000. Me daría 30.000 pesos. Pero yo tendría, ¿cuánto tendría acumulado en este periodo? Serían los 500.000 más los 30, 530.000. No, todavía no tengo la cantidad final, porque estoy a 3 años. En el periodo 2, pues son 6 periodos, le calculo nuevamente la tasa de interés, que son esta, a esta cantidad, ¿cierto? Me daría 31.800. A esa cantidad le sumo eso, me da esta cantidad. Nuevamente repito el problema y fíjense cómo se va generando, porque le voy acumulando el interés periodo a periodo. Y me da eso acumulado a final del año, que es la misma que habíamos encontrado mediante la fórmula. ¿Qué le hayan de yo? ¿Cómo están? ¿Estamos bien? Sí. Ya. No voy a aburrirlos más, estimados jóvenes. ¿Ya? Yo creo que hasta aquí estaría bastante bueno hacer un alto, ¿cierto? Y, a ver, tenía pensado hacer una primera prueba, ¿ya? Que refleje las 2 primeras exposiciones que hemos hecho, ¿ya? Las clase 1 y clase 1A. ¿Y qué les parece hacerlo en 2 semanas más? O la próxima semana. No, a ver, Yo creo cálculo. que para
en mi No, caso, profe, porque igual no nos han puesto nada en los otros ramos y para que no se nos vaya a juntar nada todavía. hagámoslo la próxima semana. ¿Ya? Van a ser preguntas conceptuales. Son preguntas que van a sacarlo de los mismos apuntes. En ese Sí, caso, profe, me parece. Ajá. en ese caso sí. A ver, en ese caso sí. Está bueno. Ya. Ya, pronúnciense. Profe, ¿cuánto duraría la prueba? Mira, según lo que dicen los reglamentos y todo el cuento, debería durarte 1 hora y media. ¿Ya? Yo lo voy a hacer extensivo a 2 horas. Yo a las 7 de la tarde les entrego, ¿ya?, la prueba. ¿Ya? Y ustedes a las 9 me la mandan vía correo las respuestas. Profe, pero si es así, mejor no se podríamos empezar a las 7:30, por ejemplo. Es que yo me demoro en llegar a la casa desde la pega. Bueno, Se puede. a pedido de la dama, la entrega sería a las 9:30. 2 horas y media. ¿Qué le hayan? Buena. ¿Mm? Gracias, profe. Gracias, profe. Sí, profe. Ya. Ah, Sí, bueno. profe. ¿Hay acuerdo de Estamos todos? de acuerdo. Sí, profesor. Ya. ¿Hay acuerdo, Entonces, ya, dime. Panco? ¿Ah? ¿Cómo dices? Entonces, ese día, próxima clase, el próximo martes, en vez de hacer la clase, yo le envío vía correo a todos los presentes, a todos los que están inscritos en este curso, ¿ya?, las preguntas, la prueba, me han dicho, ¿ya? Y ustedes me mandan a las 9:30, a más tardar, las respuestas. ¿Estamos? Y ahí tendríamos la PEP 1. Así de simple. Y le damos el bajo al tiro. Porque después se pone pesada la cosa. Después es puro cálculo, muchachos. Puros problemas. Eso debería ser una pregunta de lo que hablamos hoy día al principio. ¿Qué cosa quiere que le pregunte? Ah, no, Pensamientos subjetivos, nomás lo que crea cada uno. no. Tiene que ser objetivo, mija. Tiene que ser en base a la materia que hemos visto, ¿ya? Pero sí hay muchas cosas que están ahí, ¿ya? Y que son necesarias porque usted las aprenda y las domine. Y en algún momento dado, yo les digo, en algún momento dado, en alguna reunión, en alguna conversación, estos temas que hemos atacado en los 2 primeros temas de clase, ustedes se van a recordar y lo van a lanzar a la palestra. Oye, pero hay que tomar en cuenta esto, esto y este otro. El otro van a decir, ah, sí, tienes razón. Sí, piénsenlo así. Piénsenlo así. En la medida que ustedes tengan más respuestas en una reunión cualquiera que se haga, reuniones técnicas y qué sé yo, los bonos de ustedes van a ir creciendo como profesionales. Se los digo. Yo estaba joven, me acuerdo que había reunión reunión técnica. Ya habían unos profesionales que no hablaban nunca, todos callados. Nunca emitieron una opinión. ¿Y qué ocurría con ellos? ¿Qué creen ustedes que ocurría con ellos? ¿Cuál era la percepción que se tenía de ellos? Fome, profe. ¿Ah? Fome. Era una percepción pobre como profesionales. Sí. Claro. Exactamente. Y eso no quiero para ustedes. Por eso es que si yo les meto todas estas cuestiones en cierto modo, algo les va a quedar. Y en algún momento van a tener que meter la cuchara. Y se van a acordar de todas estas cosas que han aprendido. Y van a decir los otros, ¡oh! ¿Ya?
Claro. ¿Ya? Y les van a tener respeto, Gracias. muchachos. Eso es lo principal. Respeto. Les van a tener respeto. Respeto. Sí, exactamente. El respeto se gana con argumentos, muchachos. Después, ¿qué es lo que pasaba? ¿Ya? Cuando yo metía la cuchara, sí, metía, pero justo, no sé por qué, a veces la chuntaba, pero tan re bien, hablaba todo el resto. Y de repente metía la cuchara, claro, pero sí, eso es lo que queríamos. Y yo la verdad es que me sacaba el gordo. Claro. Pero no es que se me haya ocurrido expresamente tener esa intención. No. Encontraba que eso faltaba. Y ganaba el premio mayor. Entonces después me tenían respeto, como que sabía mucho. Y estaba callado. Este es callado, pero cuando se lanza, dice las cuestiones. Es así. Hay que escuchar primero lo que dice el resto, profe. Exactamente. Siempre. Sí. Yo veía ahí que en las reuniones que parecía, no circo romano la cuestión, o sea, parecía que el que más hablaba es el que la ganaba, es el que la llevaba. Y a veces hablaban puras burras, ¿no? Sí. Claro, sí es verdad. Sí. Entonces, mejor guardaba silencio, miraba nomás, ya, mirar el argumento. ¿No? ¿Qué es lo que dijo este otro? Este otro. Ya, no, y ahí los iba calando. ¿Ya? Yo mismo me iba dando cuenta de lo que estaban pensando cada uno de ellos. Y eso le va a suceder a ustedes. En la medida que tengan más elementos de juicio, pucha que les va a servir, muchachos. Y yo se los aconsejo, porque yo ya lo viví eso. ¿Ya? Y no viví una reunión o dos, no. Muchas reuniones. Muchos quebraderos de cabeza. ¿Ya? En distintas plantas, en distintas empresas. Y en el mismo circo. Entonces, cuando hay reunión técnica, ya dije, ya sé más o menos de qué se trata el cuento. Claro. Y me tiraba, no. A veces cuando dejaba que todos hablaran, no. Listo. Y después, oh, ¿sabe? Pero aquí hay tantas cosas. Me quedan mirando. Y así. Ya, muchachos. Ya, Entonces, profe. la próxima semana, ya, tenemos ejecución. ¿Ya? Cada uno de ustedes va a pasar al cadalso. ¿Ya? No sé si la guillotina va a caer y va a caer la cabeza entre un canasto, o no. ¿Ya? No, leseando, no. Ya. Entonces nos vemos la próxima semana y yo les envío las preguntas, ¿ya? Para la prueba correspondiente. Ok, profe. Listo. Esté bien. Ustedes también, muchachos, Sí. ¿ya? Pórtense bien, cuidado con la pandemia, mire que andan por ahí buscando víctimas. ¿Ya? No, profe. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, profe. Chao, chao.